Grande y misericordioso es el Señor. Estamos hoy teniendo este encuentro especial acerca de esta predicación acerca del amor de Dios. Y esto tiene mucho que decir, mucho que predicarse, pero no es tanto la predicación, no es tanto la enseñanza, sino que estamos haciendo nosotros con lo que escuchamos de parte de Dios. La palabra de Dios viene a nuestras vidas, viene a nuestros corazones, viene a nuestra mente y es para que no aumentar el conocimiento, la sabiduría en sí de ella misma, sino practicar esto para agradar a Dios y hacer su voluntad. Les invito a leer conmigo Éxodo, su capítulo 20, verso 4, 5 y 6. La semana anterior estuvimos leyendo el verso 3, donde leíamos el mandamiento número 1 del Señor, que habla, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En esa predicación abordamos la parte de que Dios es exclusivo, de que debe haber un amor total, como Dios nos está diciendo a nosotros que debemos de amarle. Versos 4 y 5, si lo tienen, dicen amén. Leemos a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Lo tienen ahí? Que en esta mañana el Señor ministra a nuestros corazones, a nuestras vidas en este tiempo, sabiendo de que durante estas últimas semanas hemos estado hablando acerca del amor. ¿De qué? Entonces hemos definido el amor de muchas maneras, de muchas formas, y se trata de tener un afecto, cariño, apreciación sobre algo o sobre alguien. Eso es trata de un sentimiento, una emoción, un cariño. Pero el amor, nosotros hemos aprendido, según hemos estudiado la palabra de Dios, la Biblia, que el amor no es una cosa, el amor es una persona, y esa persona se llama Dios, que creó los cielos y la tierra, que te creó a ti, me creó a mí, nos creó a todos nosotros. Y en medio de eso estamos diciendo ahora de que Dios es el amor, Dios personifica el amor, Dios ha manifestado su amor de diversas maneras. Pero la predicación no está girando en esta mañana en torno a cómo Dios nos ama. Eso no está en discusión. Ya la Biblia en varios pasajes nos expresa acerca de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso está en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16. O sea, no está en discusión, no está en duda el gran amor que Dios tiene por nosotros. Romanos 5:8 también lo dice, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no está en discusión el amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios por sus criaturas, el amor de Dios como creador por nosotros que nos ha creado. Ahora bien, lo que estamos enfatizando en estas últimas predicaciones es nosotros como criatura de Dios, como hijos de Dios, como usted y yo amamos a Dios, cómo nosotros estamos devolviendo esa grandeza, esa misericordia, esa gracia de Dios, de cómo le amamos a Él. Y entonces, la semana anterior hablamos de que Dios es exclusivo, o sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, en la vida de una gente que cree en Dios, que sirve a Dios, que conoce a Dios, una de las características que usted se va a dar cuenta si ama a Dios, si le obedece, como dice Juan 15:5, sí, en 14:15, perdón, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, una forma de yo saber si amo a Dios es que guardo sus mandamientos. Quiero preguntar en esta mañana si es fácil amar a Dios, si es fácil guardar los mandamientos del Señor, si es algo sencillo de hacer. Es difícil, pero no imposible, porque estamos lidiando con una naturaleza caída que quiere inclinarse, que quiere desbordarse hacia las cosas que no agradan a Dios, como la generación de Noé que dice que el pensamiento continuo de ellos era hacia el mal. Pero ¿sabe qué? Vino Jesucristo, puso en nosotros el Espíritu Santo en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Es cierto que recibimos tentaciones todos los días,
de pensamiento, de palabra, de obra, y mientras recibimos esas tentaciones, el poder del Espíritu Santo está en nosotros para darnos la gracia, para darnos la fuerza, para nosotros resistirnos al mal. Cuando algo malo toca la puerta de tu vida, hace esto, toca la puerta. Entonces, una de las cosas que debes hacer, si es algo malo, no abrirle, porque tú estás bajo la protección del Señor, bajo el cuidado de Dios. Ahora, en los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés, se esconden principios poderosos y extraordinarios para bendecirnos a nosotros en nuestras vidas, no solo a Moisés, no solo a Israel, sino al mundo entero. Son principios que trascienden el espacio y el tiempo, porque eso ocurrió miles de años, hace más de 3000 años que lo que estoy leyendo aquí en esta mañana ocurrió. La vida de Moisés, Dios se le revela y Dios escribe en las tablas los 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos, hay 4 que tienen que ver directamente en nuestra relación con Dios. O sea, y los próximos 6 mandamientos tienen que ver en la relación que nosotros establecemos con nuestro semejante o con el prójimo. Entonces estamos en el segundo, que habla acerca de lo que acabamos de leer. Dice, no te harás imagen. Señores, vuelvo a recalcar lo que la semana anterior decíamos. Cuando Dios dice que no, yo creo que cuando Dios dice que no, nosotros debemos de estar atentos porque ¿por qué el Señor está diciendo que no? ¿Es para hacernos mal? ¿Es para hacernos daño? Cuando Dios dice que no, precisamente es para librarnos, es para hacernos bien, es para bendecir nuestras vidas. De manera que cuando Dios te dice que sí, es para bendecirte, pero cuando dice que no, también es para bendecirte. ¿Sabe por qué? Porque Dios está viendo todo lo que tú y yo no vemos. Dios está viendo todo el panorama. Y a propósito de que hay hermanos de esta congregación que están en un proceso de gestación, en un proceso de embarazo, y próximamente un alumbramiento. Cómo una madre y un padre empiezan a cuidar el bebé cuando está en el vientre, cuando está ahí, con lo que come, cómo camina, dónde sube, a dónde va, el descanso, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hace para proteger y cuidar al bebé. Ahora, si eso hace una persona humana, si eso hace una persona de aquí de la tierra, imagínense Dios, cómo nos ve Dios, nos ve con ternura, nos ve con amor, Dios está cuidando nuestras vidas, Dios nos está protegiendo. Y cuando un padre le dice a un hijo, haz esto o no hagas aquello, precisamente ese papá está haciendo eso por ese hijo, por esa hija, para cuidarlo. Lo está haciendo para bendecirlo, para ayudarlo a que sea una persona de bien. ¿Cuántos sienten el cuidado de Dios cada día? Muchas veces usted está tocando una determinada puerta y no se la abre. Usted está tratando de hacer una diligencia y no prospera, está tratando de hacer algo y no se da. Y esas oposiciones, esos obstáculos, a veces es el mismo Dios cuidándote a ti, cuidándote y cuidándome a mí acerca de cosas que Él está viendo que van a ocurrir en el futuro y te está librando en este presente. Alabado sea el Señor. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Imagínense, mire, estamos aquí nosotros. Dios está, no importa en la posición que usted se ponga, usted siempre va a quedar de frente a Dios. Porque Dios incluye los 4 puntos cardinales, los 360 grados de la circunferencia. Dios está presente. Entonces, no importa en qué posición se ponga, Dios va a estar ahí presente. Entonces, en la relación que tú y yo tenemos con Dios, hay una relación que tú y yo tenemos con Dios. Y en esa relación que tenemos con Dios, nosotros vamos a estar presentes. Pero si usted coloca a algo, coloca a alguien en esa relación, imagínese, lo voy a colocar de otro ejemplo. Usted está casado, tiene a su esposo o a su esposa. Usted no puede poner una persona en medio de la relación que usted tiene con su esposo o con su esposa. Y si lo hace, usted sabe que está provocando un lío, un problema emocional, un problema espiritual, un problema de toda naturaleza. No puede haber nadie que interfiera en esa relación de ese esposo y esa esposa. Los padres, no podemos poner a nadie en una relación con su hijo o con su hija, o sea, poner a alguien por encima. Dice, no, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y las hijas o los hijos con los padres no pueden poner a alguien intermediario en esa relación entre papá y mamá, porque entonces va a afectar la dinámica que están desarrollando. Entonces, cuando nosotros estamos honrando y sirviendo a Dios, y estamos guardando sus mandamientos, nosotros vamos a encontrar que Dios está diciendo aquí, no te harás. Mire, lo que habíamos hablado anteriormente tiene que ver
con la parte del quién. Y ahora en este segundo mandamiento, en el cuarto versículo, Dios va a decir cómo es que tú tienes que amarme. ¿Cuántos quieren saber en este día cómo es que tienen que amar a Dios? Y lo vamos a ver de forma negativa en el sentido de cómo Dios está diciendo, no, de esa manera no, de esa forma no. Señor, pues yo quiero amarte así, a través de esta manera, yo quiero amarte de esta forma. Es como alguien que le diga a su esposa, yo quiero amarte dándote golpe, dándote agrediéndote físicamente, ofendiéndote. Dice, no, eso no es una manera de amar. Tú inmediatamente vas a ver que esa no es la forma. Entonces Dios está diciendo, como nosotros estamos conociendo a Dios, o alguien aquí conoce a Dios en plenitud, lo conoce completamente, Él sí nos conoce a nosotros completamente, pero nosotros lo estamos conociendo a Él paso a paso y poco a poco, a su nombre. Entonces hoy vamos a conocer a Dios y su esencia. Vamos a identificar cómo adorar a Dios y vamos a definir cómo amar y adorar a Dios. ¿Qué es adorar? Adorar es amar excesivamente, pudiera ser definido así. Cuando hablo de amar, hablo de hacer homenaje, hacer reverencia, arrodillarme, postrarme, inclinar la cabeza y estar humillado. Cuando nosotros venimos ante Dios, mira, no es lo mismo cuando nosotros venimos ante Dios a adorarlo que a pedirle algo o a solicitarle una determinada ayuda. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hemos fallado, hemos cometido un pecado delante de Dios, hemos ofendido a Dios, ¿cómo venimos delante de Él? Usualmente venimos humillado, inclinado, bajamos la cabeza. No solo eso pasa con Dios, sino con una gente que uno ama, con una persona que uno comparte y uno le ha ofendido en un momento determinado, ha hecho algo que ha ofendido fuertemente. ¿Cómo uno va con esa persona? Uno no va con una actitud como que no ha hecho nada, sino que uno va, wow, hasta en el tono de sus palabras, cómo bajamos nuestra cabeza, cómo nosotros estamos, entonces pedimos perdón y nos humillamos. Entonces, si Dios te perdonó, después que alguien te perdonó, hicieron las paces, ¿cómo establece usted esa relación con esa persona? Empieza a hacer algo para agradarle, para glorificarle. No te harás imagen. La imagen de dónde viene. Para yo hacer una imagen, los que son pintores que me están escuchando, los que son dibujantes, los que son escultores o los que hacen cualquier cosa, antes de esta casa ser hecha y de todas estas casas ser o un carro o cualquier cosa que usted pueda ver, ¿sabe? Eso primero se le ocurrió a alguien a dónde? En su mente. ¿Quiénes tienen muchas imágenes en su mente aquí en esta mañana? Que usted piensa es en 10 años tal o cual cosa, en 20 años tal o cual cosa, en tal o cual tiempo. ¿Cuánto tienen una imagen de un bebé que van a ver en los próximos 15 días? Hay una imagen que usted tiene del bebé, porque usted lo ha visto, lo que ha visto es a blanco y negro, pero ya usted lo va a ver a todo color en el momento en que el Señor, y en todo sonido, entonces lo van a visualizar. ¿Qué pasa? Entonces aquí cuando dice, no te hagas imagen, la imagen sabe que es un proceso de imaginación que la persona tiene. Ahora, vengan conmigo. ¿Cómo ustedes imaginan que es Dios? ¿Cómo es Dios? Oiga un par de preguntas. ¿Dios será alto o será bajito? ¿Será pequeño o será grande? ¿De qué color es Dios? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color que Dios tiene? ¿Cuál es el color que identifica a Dios? Sin embargo, nosotros sabemos que en distintas partes del mundo la tez de la piel de las personas es distinta. Imagínense en un país donde las personas sean de un determinado color, van a pensar que Dios es de ese color. Pero no solo Dios, ¿cómo nosotros imaginamos que son los ángeles? ¿Cómo son? ¿Qué tienen? ¿Cuáles cualidades? Entonces hay una situación que nosotros tenemos que venir a la Biblia y la Biblia buscar y rescatar esa información. Entonces, hay una situación que nosotros estamos viviendo, es que nadie ha visto a Dios. Ahí está el problema. Nadie tiene una fotografía de Dios, nadie tiene un video de Dios. Entonces, como yo estoy imaginando a Dios, y era lo que pasaba en los pueblos que nosotros estamos estudiando aquí, ellos se encontraban en una civilización egipcia y en Egipto y en los pueblos del mundo empezaban a imaginarse los dioses
Y como ellos imaginaban los dioses, entonces empezaban a hacer una representación de ese Dios. Y oiga lo que dice el profeta Isaías cuando le reclama al pueblo por el problema de un pecado que se llama la idolatría, que es colocar a algo o a alguien en el lugar de Dios, es colocar a algo que represente a Dios. Si nosotros vamos a buscar a algo que represente a Dios aquí en la tierra, ¿qué sería? ¿Qué cosa pudiera representar un ícono, una imagen que tú dices, eso representaría efectivamente a Dios? ¿Qué puede encontrar? No vamos a encontrar. Entonces Dios le dice al profeta Isaías, ¿con qué me comparas? ¿Con qué me está haciendo una comparación? ¿Con qué me está haciendo una representación? Lo cual es imposible porque vuelvo a repetir, no hemos visto a Dios. Si alguno de ustedes le dice, dibuja un animal, dibuja una vaca, inmediatamente usted agarra y dibuja una vaca porque usted sabe lo que es una vaca, la ha visto, lo que da y lo que produce. Dibuja un humano, inmediatamente, dibuja un árbol, dibuja una playa, dibuja el sol, dibuja la luna, dibuja las estrellas, usted lo haría porque ya hay un referente, pero en cuanto a Dios, no lo hemos visto nunca, ni nunca tenemos una prueba visible de su existencia. Entonces, cuando Dios dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, o sea, tú no sabes, tú no lo has visto. Pero sí, ¿qué hacen los seres humanos? Imaginan, empiezan a imaginar cosas. Ahí tiene que haber tal cosa, Dios tiene que ser de tal o cual forma. Entonces, ¿qué dice el Señor? Aquí en su palabra está obrando el Señor. Dice, no te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo. O sea, en el cielo hay cosas arriba. En el cielo hay cosas. Claro que hay muchas cosas, tanto naturales como espirituales. Entonces nosotros no las conocemos. En el plano físico sabemos que hay otros astros, hay planetas, hay constelaciones, hay estrellas, hay muchísimas cosas y eso a través de telescopios se ha visualizado y se ha hecho mucho. Ahora, ¿qué pasa? Dios dice que no te haga imagen de esas cosas que están en el cielo y abajo en la tierra. ¿Qué hay abajo en la tierra? Es así, hay muchas cosas que nosotros sí conocemos, pero aún de eso, Dios dice que no te haga imagen ni en las aguas debajo de la tierra. Aún en las aguas que hay debajo de la tierra, nosotros vamos a encontrar en este tiempo, en el nombre del Señor, que hay cosas que nosotros podemos imaginar, pero hay cosas que podemos ver arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ya hoy con el desarrollo de la ciencia, hay muchas cosas que nosotros podemos ver en lo profundo de la mar, en la tierra y en distintos lugares, en distintos espacios donde nosotros estamos en el planeta Tierra, cómo está constituido y podemos ver muchísimas cosas. A su nombre. Entonces Dios se está diciendo que no te haga imagen de eso. Dios te va a decir, pues hay mucho problema porque la gente se ha hecho muchísimas imágenes. La gente ha creado muchas esculturas. La gente ha creado muchas cosas y nosotros vamos a lugares donde son museos, donde encontramos muchísimas cosas de la Biblia, de animales, de peces, hay zoológicos. Dice, pero aquí hay imagen. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el propósito? Si una persona ha creado una determinada imagen, ha creado una determinada cosa y es solo para tener como una fotografía que nosotros tenemos en la casa de nuestro padre, nuestra madre, eso tiene una razón de ser siempre y cuando esas imágenes que nosotros estamos creando no sean para rendirle adoración, no sea para nosotros rendirle alabanza, no sea para nosotros movilizarnos e inclinarnos. O sea, no hagas imagen de ninguna naturaleza. Entonces, no podemos hacer imágenes de Dios. ¿Por qué no podemos hacer imágenes de Dios? Porque no lo conocemos a Él, no lo hemos visto, no hay forma de nosotros contrastarlo. Ahora, si usted me dice, pastor, sí, ya lo hemos visto, porque Dios mandó a un representante digno del reino de los cielos, que es Jesucristo, que según Hebreo dice, Él es la imagen misma de su sustancia, Él es la representación exacta del esplendor, de la gloria de Dios. Entonces de Jesucristo se han hecho muchas imágenes, se ha pensado de cómo era Él en el principio, han hecho dibujos acerca de la cara, del rostro y de la imagen de Jesucristo. ¿Qué pasa en ese momento? Que dice, a Dios nadie le vio, dijo el propio Jesucristo. Entonces, cuando hay imágenes, hay esas imágenes, en el verso 5 dice, creaste las imágenes. ¿Qué va a pasar con esas imágenes?
no te inclinarás a ella, porque la gente antes de hacer la imagen la está haciendo con un propósito de adorar. Y tengo aquí varios ejemplos en la Biblia, y es en el pueblo de Israel, venía caminando por el desierto, Moisés duró en el monte muchísimos días, más de 40 días, y el pueblo le dijo a Aarón, que se quedó representando, dice, yo no sabemos qué haya pasado con el tal Moisés, haznos dioses y que esos dioses nos conduzcan. ¿Y sabe qué hicieron? Un becerro de oro. Trajeron todas las imágenes que tenían allí y en medio de eso fabricaron un becerro. ¿Y sabe qué hicieron? Este becerro, esta es el que nos va a guiar a partir de ahora. ¿Y quién había libertado al pueblo de Dios en medio de ese momento? ¿Quién lo había hecho? El Dios invisible, el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios de misericordias infinitas, y ahora ellos estaban reduciendo esa grandeza, ese milagro, ese extraordinario de Dios que vino sobre ellos y ahora están diciendo este becerro de oro lo está haciendo. Ahí está el grave problema de la idolatría, que están limitando a un Dios ilimitado, están reduciendo a un Dios extraordinario que se revela en la Biblia como el Shaddai, y el Shaddai es el todopoderoso, es el omnipotente, él es el omnisciente y él es el todopoderoso que está. Entonces sería una vana, una minúscula representación. Ahora, mírenme aquí. Si a ustedes le dicen por ahí, fulano dijo, sin usted haber dicho, ¿cómo usted se siente? Mal. Incluso entonces, fulano dijo, fulano hizo, sin usted haber hecho, ¿cómo se siente usted como persona? Se va a sentir mal. Entonces, cuando nosotros tratamos de reducir a Dios, decía Salomón, el cielo de los cielos no te puede contener, cuanto menos este templo que estoy edificando. O sea, Dios es más que un templo, Dios es más que una cruz, Dios es más que cualquier objeto que nosotros podamos tener respeto. Por eso dice, no hagas imagen. Nosotros por eso, la cruz en la cual murió Jesús, en algunos lugares la gente la utiliza para adorarlo, pero nosotros, ¿y por qué podemos adorar a la cruz? Nosotros adoramos al que estaba en la cruz, a su nombre sea la gloria. Adoramos al que estuvo ahí porque la cruz cobró sentido, a su nombre, la cruz cobró significado porque la cruz representaba maldición, la cruz representaba cosas malas, pero cuando Cristo vino sobre ella, entonces la cruz se convirtió en un símbolo. En vez de maldición, ahora representa restauración y representa la fe y el cristianismo alrededor del mundo. ¿Quién es el que vive? Entonces no te inclinarás a ella. Esas imágenes, y hay otro episodio que quiero destacar aquí, y fue en Babilonia, Nabucodonosor, cuando vio los palacios que él había creado, vio el palacio, todo lo que había hecho, y sabe que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he creado? ¿No es esta la gran ciudad que yo he hecho? ¿Y sabe qué pasó con Nabucodonosor en ese momento? Dice la Biblia que Nabucodonosor perdió la razón, perdió el sentido de la vida y se volvió como un animal y tuvieron que sacarlo del reino y él se portaba cual animal salvaje. Entre las bestias le crecieron los cabellos, las uñas y todo. ¿Y qué pasó entonces? Cuando Nabucodonosor recapacitó y reconoció que él había hecho lo que él había hecho no por su fuerza, no por su poder, sino que lo que había hecho por el poder que da el Dios del cielo, por el poder que Dios revela. Entonces Nabucodonosor fue restaurado y volvió al reino. Y eso usted lo va a encontrar en el libro de Daniel, su capítulo 4. Usted va a encontrar esa manifestación, ese testimonio que dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Dios del cielo. ¿Quién es el que vive? Entonces, en el capítulo 3, nosotros vamos a encontrar algo poderoso, y es que Nabucodonosor levantó una estatua de oro enorme, grandota, y ¿sabe qué? Llamaron todas las bandas de música, llamaron todos los músicos, los que tocan instrumentos de cuerda, de viento, todo lo que había en ese momento. Y dice que cuando sonaron los instrumentos musicales, era una fiesta que ellos tenían. Todo el mundo tenía que inclinarse y adorar esa imagen. Pero habían unos jóvenes hebreos, habían unos jóvenes en esa ciudad que habían conocido este mandamiento que yo le estoy predicando hoy, que habían conocido los mandamientos del Señor, y en medio de esa ciudad sonaron los instrumentos musicales y sabe que todo el mundo se tiró de rodillas y adoró, y ellos se quedaron de pie. Esos jóvenes eran Sadrat, Mesad y Abednego.
y tocaron los instrumentos y a ellos le dieron una oportunidad y le dijeron, si ustedes, alguien los denunció, todo el mundo se tiró de rodillas, no están adorando, pero en este momento te voy a dar un chance. Y ellos dijeron, no es necesario que te respondamos, nosotros servimos a un Dios que nos puede librar del horno de fuego y si no nos libra, tampoco nos vamos a inclinar. Por eso esos jóvenes representan demasiada fe en este tiempo. ¿Cuáles son las ofertas que el Dios de este siglo, que Babilonia está levantando para que tú te inclines y le adores, para que nosotros nos levantemos? ¿Cuál es la música? ¿Cuáles son las estatuas que se están levantando en este tiempo? Hay estatuas de consumo. Hay estatuas de dominio en este tiempo que nosotros tenemos que despertar y alejarnos de y adorar al Señor. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, no le vas a rendir respeto, no le vas a rendir honra, no vas a inclinarte ante esas cosas. Por favor, si se está inclinando a algo, si está doblando su rodilla a algo que no es la representación de Dios, recapacita en este día, levántate en este día en el poder del Espíritu Santo, vuelve a tu Dios. ¿Sabe por qué? Porque la idolatría, Dios está diciendo, no te inclines, no haga imagen. ¿Sabe por qué? Porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Ahí está la respuesta. Dios es espíritu. Dios, no hay forma de nosotros poderlo representar a través de una imagen que nosotros creemos en nuestra imaginación. Dios va más allá de nuestra imaginación. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Por más que nosotros imaginemos y pensemos, Dios está más allá de eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios ni tiene principio ni tiene fin. Ahí es cuando la gente se pregunta, ¿quién es el papá de Dios? Dice, no, que Dios no usa eso lo usamos nosotros. Ese sistema humano, ese sistema terrenal lo usamos nosotros, pero el Dios del cielo no lo está utilizando. ¿Y qué pasa? Hago misericordia a millares, a los que me aman, a los que guardan. Dice, yo soy Jehová, no los honrarás porque yo soy Jehová, tu Dios. Y como tu Dios soy fuerte. Aleluya a su nombre. Dios es fuerte. Y yo quiero que ustedes piensen en lo más fuerte que hay aquí en esta tierra. Vamos a ver lo más fuerte que nosotros tenemos en la tierra. ¿Qué sería lo más fuerte? Lo más duro, lo más irresistible. ¿Qué sería? La piedra, el diamante, esas cosas que no puede, el oro, le meten fuego y no lo pueden destruir, sino renovar. ¿Qué está pasando en esta hora? ¿Qué es lo que quiere Dios decirte? Alaban a Dios porque Dios es fuerte. Amén. Usted puede decir, mira que yo estoy viviendo algo que es muy fuerte. Dios es más fuerte que eso que tú estás diciendo que es fuerte. Fuerte es Dios. Hay gente que en el mundo en el mundo de la música, en el mundo de las artes, que dice, no, fulano es el fuerte, fulano no, el fuerte es Dios. Y si hoy nosotros tenemos fuerza, si nosotros tenemos fortaleza para adorar y para buscar a Dios, no se debe a nosotros, sino se debe a la fuerza de Dios en nuestras vidas. Y alguien dice aún el débil, cuando tú eres débil, que tú no puedes hacer una cosa, que yo no puedo dejar esta cosa mala que yo hago. Sí puede, porque viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Y Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puedes renunciar a tal o cual pecado. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios viene sobre ti. Y no vas a andar en tu poder, sino en el poder de Dios. Iglesia. Entonces Dios es fuerte. Y oiga esta, celoso. Ay, Dios es celoso. ¿Cómo es eso? Varón, pero me habían dicho que el celo era algo malo, porque hay un celo que es negativo, pero el celo de Dios, el celo por su casa, que habla del cuidado, de cómo Dios te anhela, cómo Dios te cuida, cómo Dios te protege. Esto habla de cuidado. El celo aquí es cuidado, que si tú estás en Dios y con Dios, ahí tú tienes que ser protegido, no el celo carnal. No el celo que te hace hacer ciertas cosas que dañan y corrompen la vida de otra gente, sino celoso en el buen sentido. Es fuerte. Dios necesita ayuda. No. Él lo puede hacer todo solo. Entonces te ha dado el privilegio de involucrarte en el servicio de su obra. Dios no nos necesita, pero nos da el privilegio de participar y ser colaboradores del reino de Dios. Fuerte y celoso. Y oiga esto, que visito la maldad de los padres. Dios visita. Y nosotros hemos visto la visitación de Dios. ¿A través de qué? De personas que vienen a nuestras vidas. Hay visitas de Dios que son
que tú te das cuenta, si pero era el Señor que me estaba hablando. A veces en una conversación rutinaria con alguien, tú dices, wow, esa palabra que me dijo esa persona, mira, eso me aclaró tanto, me llevó, me desconectó de esto que yo estaba. Hay gente que tiene malos pensamientos, malas palabras, malas obras, pero cuando Dios los visita, pueden ser cambiados y transformados. Que visita, Dios visita a su iglesia, Dios visita a su pueblo, Dios visita tu hogar, Dios visita, y cuando Dios está en un hogar, entonces yo lo que quiero aquí es que Dios no me visite, sino que se quede. Oh, es grande que Dios te visite, pero dice, quédate en mi casa, quédate en mi vida, quédate con mis hijos, quédate con mi familia, quédate, Señor, en esta ciudad, quédate, Señor, en mi vida, no solo una visita. Cuando Dios te visite, como Samuel, que Dios le estaba visitando y lo llamaba y él no sabía, pero cuando él se dio cuenta, hizo, habla, Señor, y empezó una comunicación y una relación con que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que cuando un padre hace algo indebido, posiblemente esa acción de ese papá trae influencia sobre ese hijo, sobre esa hija. Y nosotros hoy estamos pensando, ¿qué hicieron bien nuestros padres por nosotros? ¿Qué hicieron nuestros abuelos por nosotros? Y posiblemente hoy nosotros estamos diciendo, wow, mi abuelo me dijo, mi abuelo hizo, mi abuelo, mi papá o mi mamá hizo. Entonces, eso, sea bueno que hizo, influye sobre uno. Si fue malo, también influye. Entonces, a partir de este momento, nosotros podemos romper ciertas cosas que hayan hecho nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos con nosotros, que eran negativas, pero retener aquellas cosas que fueron buenas, porque dice que Dios visita aún la maldad, porque a veces eso va cayendo. Nosotros tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hacemos a su nombre, gloria, con nuestros hijos, porque eso que nosotros estamos haciendo sobre nuestros hijos va a repercutir sobre ellos y sobre los nietos y los bisnietos. Por eso nosotros estamos orando aquí en el día de hoy. Yo veía a mi abuelo leer la Biblia y oía a mi abuelo predicar la palabra de Dios. Veía a mi papá que me decía que buscara de Dios. Veía a mi papá que me decía que se acercara a Dios. Veía a mi mamá buscando al Señor, adorando a Dios, y eso también trabajó sobre mí, que eran gente de fe, gente que buscaban a Dios con la revelación limitada que tenían del Señor en ese momento, pero lo hacía. Pero hubo un día que el Señor aclaró todo y nos trajo a lo que es la plenitud de Él, a su nombre. Se llevó esas limitaciones, esos obstáculos y nos ha llevado. Entonces visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero oiga bien la promesa aquí. Y hago misericordia, aleluya, a millares. O sea que cuando un papá está trabajando en idolatría, cuando un papá ejerce idolatría, cuando una familia es idólatra, no adora al Dios verdadero, porque hay gente que adora a Dios, pero lo hace de la manera equivocada. No es que yo lo adoro así, yo lo adoro de esta manera. No, no es a tu manera, es a la manera que Él está diciendo. Es como Dios lo está diciendo. Es como cuando un padre está educando a un hijo. Yo quiero que tú hagas esto. Y dice, no, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. No, lo tienes que hacer de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque es por tu bien, porque es para bendecirte, es para ayudarte. Entonces, en mi casa, por ejemplo, había idolatría. En la casa de mi madre, ella adoraba a Dios, buscaba, servía a Dios y hacía muchas cosas, pero lo hacían de forma equivocada. Pero un día Dios se reveló, un día Dios obró, la Biblia fue abierta, empecé a leer la palabra de Dios y allí encontré la manera que había que adorar a Dios sin imágenes. ¿Sabe por qué? Porque las imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca, tienen orejas, tienen manos, tienen pies. Entonces, semejantes a ellos son los que los hacen, lo practican. Eso está en Salmo 115. Entonces, aprendí a adorar a Dios, Señor, y es fuerte tener que adorar a Dios de manera invisible, adorando al invisible sin verlo. Se requiere que fe, se requiere confianza, se requiere, entonces, y hago misericordia a millares a los que me aman. Cuando una familia entonces adora a Dios, cuando una familia bendice a Dios, ¿sabe qué pasa? Dios hace millares. Y oiga cómo Dios extiende la promesa a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Dios extiende su misericordia no solo hasta la cuarta generación, sino 1000 generaciones. O sea que lo que nosotros estamos promoviendo aquí, lo que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros alcanzamos esa promesa y a través de esta familia Dios va a bendecir. ¿Cuántas familias Dios va a bendecir?
Toda la familia. No, no le podemos poner número porque estamos limitando. Estamos en una iglesia que es plenitud. Entonces no hay limitaciones. Entonces Dios va a bendecir todas las familias. Lo que te estamos diciendo en esta mañana, cómo adorar al Dios verdadero. Sin imágenes, sin estatuas, sin escultura, sin inclinarnos a esas cosas. Y yo sé que cuando ustedes ven ciertos edificios, ven ciertas cosas, ven allí aquello, lo otro, y dicen, wow, nos quedamos admirados, ensimismados, wow, ¿cómo hicieron esto? Pero ¿sabe qué? No adore el edificio, tampoco adore al que hizo el edificio, sino al que le dio la sabiduría para crear, hacer el entendimiento, ese ingeniero, a ese diseñador. Por eso adora y glorifica a Dios en esta mañana, en este tiempo, en este día, en esta noche, en todo tiempo. Lo que quiero entonces decir es que ames a Dios a su manera. Nosotros le vamos a amar a la manera que Él ha dicho, no como yo quiero, porque dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Le voy a adorar como Él quiere que le adore, en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces ahí le vamos a adorar, como Él dice. Y cuando nosotros hacemos las cosas como Dios dice, ¿sabe qué pasa? Somos bendecidos, somos prosperados y no solo en esta vida, sino que conservaremos el regalo más grande que hemos recibido de Dios, que es la vida eterna, que es la vida eterna. Entonces mañana cuando tú tengas algo que tú valoras mucho, un trabajo, una profesión, un oficio, no pongas tus ojos ahí, porque todo se va, todo se pierde, todo desaparece, todo deja de ser. Pero cuando tú amas a Dios, dice, Señor, te voy a amar, como decía el apóstol Pablo, dice, sin duda, nada hemos traído a este mundo y, no, y nada tampoco vamos a poder sacar de aquí. Entonces, estamos en un paréntesis, nacimos y un día moriremos. Entonces, mientras estamos en ese paréntesis de Dios, vamos a amarlo a Él, vamos a adorarlo a Él. Y como dice el himno 118, este mundo no es mi hogar. Vamos a glorificarlo a Él, porque hoy ustedes se van a dar cuenta en la vida, según vayan creciendo, desarrollando, que hay cosas que hoy están y mañana no estarán. Hay cosas que hoy existen y ya mañana no existirán. Hay cosas que serán relevantes para ti, que tú dices, ahora, wow, esto es tremendo, y después eso no seguirá siendo así. Por eso levántate en el nombre del Señor y empieza a adorarlo como Dios dice. La esencia del principio de lo que hemos compartido hasta este momento es, adora a Dios, ama a Dios como Él dice, no como tú quieres. Que crezca Cristo en tu vida y que se vaya el ego humano de nosotros. Vamos a adorarlo como Él dice, porque como Él dice es que hay que hacerlo, es como conviene. Él sabe más que tú y sabe más que yo. Cuando tú dices, yo le voy a adorar de esta manera, dice, de esta manera no, como Él dice, a la manera de Dios. Iglesia dice, adórale y ámale a su manera, sin imágenes, sin representación, una relación directa, porque Dios es ilimitado, es extraordinario, es todopoderoso y no puede ser reducido. A su nombre. Ora conmigo en este día, en esta parte final, para que Dios abra nuestro entendimiento, nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, todo este pueblo que está en este lugar, toda esta congregación, Señor, que está en este espacio, para adorarte y para bendecirte, para caminar delante de ti en integridad de corazón. Te ruego, Espíritu Santo, que imparta tu sabiduría, tu entendimiento, de manera que nosotros te adoremos como tú estás diciendo en tu palabra. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Señor Dios, que podamos adorarte como tú estás diciendo acá, de manera, Señor, en espíritu, en verdad, por revelación de tu palabra, por entendimiento de tu palabra. Quita de nosotros lo que a ti no te agrada, Señor, y pon en nosotros lo que a ti te agrada, para que todos los días de nuestra existencia terrenal te adoremos, Señor, a tu manera y estemos en la patria celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.